¿Qué tal? Buenos días a todos, Iglesia. Quería hablaros un poquito de lo que Dios está hablando a mi corazón en esta mañana. Y antes de nada, quiero hacer una invitación a que como hijos de Dios cumplamos con uno de nuestros mayores pilares en la fe, que es la obediencia. La palabra de Dios habla sobre la importancia de obedecer a nuestras autoridades. Así que demos ejemplo y no pensemos que por tener una fe en Jesús esto no va con nosotros. Todo lo contrario, si eres realmente un hijo de Dios y un discípulo, vas a entender que Dios ha puesto gobernantes y ha puesto líderes para que tú y yo vivamos en obediencia. Y dicho esto, quiero leeros un texto en el libro de Pedro, en el primer libro de Pedro, el capítulo 5, versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos vamos a dar cuenta que una de nuestras mayores batallas en este tiempo está siendo el temor, está siendo la ansiedad. Y es algo normal que le ocurra al ser humano, porque cuando vemos que las cosas escapan de nuestro control, empezamos a tener este tipo de síntomas, la ansiedad, el temor. Hemos recibido numerosas llamadas de personas que se encuentran ante un pánico o ante una ansiedad por todo lo que está aconteciendo en los hospitales, en familiares, en personas cercanas a nosotros. Hemos oído muy malas noticias de cuánta gente está perdiendo la vida con esto del coronavirus, de cuáles han sido un poco las medidas que los sanitarios están obligados a hacer para poder llevar a cabo toda esta transición de bajar el número de contagios y de sanar a la gente que ha sido contagiada. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que esta va a ser una de nuestras mayores luchas, porque también somos humanos y también tenemos pensamientos, tenemos un corazón, y a veces es cierto que luchamos con este tipo de cosas. Pero este versículo habla sobre algo muy importante. Él tiene cuidado de nosotros. Y debemos basar nuestra fe, y en el momento en que debemos o tenemos ansiedad, tenemos esa dificultad de confiar, no olvidemos que nuestra fe está puesta en Cristo. Me gustaría compartir otros tres versículos más con vosotros. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta es una realidad. El diablo, dice la palabra de Dios, que ha venido para matar, para robar y para destruir. Y él quiere hacer daño a esta humanidad, él quiere hacer daño a esta nación y al mundo en general. Y lo estamos viendo con esta enfermedad. No es algo solamente aquí en nuestro territorio, en España, sino que está alcanzando al mundo entero. Y vemos que realmente el diablo consigue llegar a ciertos objetivos que él tiene de hacernos daño, de machacar nuestra vida, de llevarnos a inseguridades, de llevarnos a temores. Y debemos tener mucho cuidado en este tiempo, y sed sobrios y velad, como este versículo dice. ¿Y qué quiere decir todo esto? Ser sobrio significa tener realmente una atención sobre las circunstancias que podemos ver o sentir, pero debemos tener un equilibrio entre lo que sabemos, porque lo hemos visto en la palabra de Dios, que ahí se encuentra la verdad, y el llevarlo a cabo. Es ese puente entre lo que tú y yo sabemos y lo que tenemos que hacer. El ser sobrio no solamente es una cuestión de ser sabio, o es una cuestión de ser equilibrado en nuestros pensamientos, sino que la sobriedad nos habla de ese funcionamiento, esa acción entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y aquí es donde se pone realmente a ejecutarse, o se pone en acción lo que tú y yo sabemos de Dios. Si tú y yo sabemos de Dios, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios eterno, tú y yo tenemos que confiar y llevar a la acción digamos, ese entendimiento de quién es Dios. Y de esto nos habla la sobriedad. Y después la palabra velar. Velad, ¿por qué? Porque nos damos cuenta también que en momentos nuestra vida puede ser como una montaña rusa que sube y baja. Hay momentos que nuestra fe se encuentra aquí arriba, hay momentos que nuestra fe puede bajar hasta aquí abajo. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a velar, a no
no descansar en cuanto a quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. No debe haber ningún momento de duda, no debe haber ningún momento donde nuestros pensamientos nos engañen y nos puedan hacer dudar de quién es Dios y de quiénes somos nosotros en Dios. Y este versículo habla sobre la importancia de entender que el diablo no para. El diablo está tratando de ver cómo hacer daño a nuestras vidas como creación de Dios, hacer daño a este mundo, y él no va a parar hasta ver muchas personas que quieren dar sencillamente la espalda a Dios, y tú y yo debemos guardar nuestro corazón en este tiempo. El versículo 9 dice: ¿a cuál resistir firmes en la fe? La única forma de resistir al diablo no son con herramientas naturales. No es ni siquiera teniendo las iglesias abiertas o reuniéndonos en desobediencia. Debemos tener mucho cuidado con esto y no ser engañados. Tú y yo resistimos firmemente al diablo en este tiempo, sabiendo una vez más quién es Dios, quiénes somos nosotros en Dios, y basando nuestra fe en lo siguiente: tú y yo somos seres eternos. ¿Por qué? Porque un día hemos dado nuestra vida a Cristo, y en ese momento Él ha limpiado nuestros pecados, y limpiando nuestros pecados, justificándonos delante del Padre, tú y yo tenemos acceso directo a una vida eterna cuando vivimos en santidad, cuando vivimos conforme a los principios de Dios. Así que en este tiempo la forma de permanecer firmes contra el diablo es viviendo en santidad, viviendo los principios de Dios, afianzando nuestra fe en Él, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esta es la realidad. Esto no es algo nuevo. Esto no será la última vez que ocurra, y no quiero ser dramático ni pesimista, pero la realidad lo dice la palabra de Dios. En este mundo tendremos aflicción continuamente, y lo que la palabra también nos revela en las profecías es que este mundo irá cada vez a peor. Y debemos tener cuidado en este tiempo de cuidar nuestra fe y saber que en todo el mundo Dios necesita encontrar una iglesia que afiance su fe en Él, no en emocionalismos, no en luces de colores y no en sistemas eclesiásticos modernos. Realmente Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y sobre Él debe estar afianzada nuestra fe. Y termino con el versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y sobre esto quiero terminar mi meditación hoy. Aquí se encuentran 4 pilares que tú y yo podemos ver que Dios quiere reforzarnos en este tiempo. Todo lo que está ocurriendo es un tiempo de oportunidad para ti, para mí, que somos hijos de Dios. Sea lo que sea que ocurra, debemos saber que Dios, en medio de esta crisis, en medio de este momento de dificultad en el mundo entero, tú y yo vamos a ser perfeccionados. Ese es el primer punto que encontramos en el versículo 10 de este texto. ¿Perfeccionados de qué manera? Perfeccionados en nuestra fe. Siempre que tú y yo decimos con nuestra boca o declaramos que Dios es poderoso, hasta que no pasamos por momentos de dificultad donde Dios manifiesta su poder, no llegaremos realmente a una verdadera convicción de que Él es poderoso. Cuando tú y yo hablamos de un Dios de misericordia, hasta que no hay circunstancias en nuestra vida que nos hacen ver la misericordia de Dios, no llegamos a ese nivel de revelación entre lo que hemos oído, hemos pensado, hemos declarado y ahora hemos vivido. Ahí es donde realmente surge algo poderoso. Y yo creo que en este tiempo Dios está perfeccionando su iglesia. Dios está perfeccionando sus discípulos. No es un tiempo de grandes predicadores, no es un tiempo de grandes profetas, no es un tiempo de grandes ministerios, es un tiempo de la iglesia, la genuina iglesia, la iglesia que no necesita reunirse en algún lugar para seguir siendo fiel y cumpliendo con el propósito de Dios. Una iglesia que no necesita
quizás entrar en un sistema eclesiástico moderno para poder tener viva su fe, sino que cada día a solas con Dios sabe renovarse y sabe buscar lo fresco, el maná de cada día con Dios. Así que déjate y dejémonos ser perfeccionados por Dios en este tiempo de dificultad. Otra de las cosas que ocurre es afirmar. Es muy importante esta parte de afirmar, porque la parte de afirmar nos habla como de ser bautizados, de ser penetrados en algo mucho más íntimo. Yo puedo ser nombrado padre, pero hasta que yo no soy padre de un hijo y veo que mi hijo nace y está ahí en mi casa y yo tengo que ocuparme de él, tengo que educarle, tengo que mantenerle, no voy a vivir una afirmación como padre. Y esto es algo importante. Algunos hemos podido ser llamados cristianos o discípulos, pero Dios está afirmando quiénes somos. Esto tiene que ver con la identidad, el saber y el vivir quiénes somos. El punto número 3, fortalezca. En este tiempo de dificultad lo que Dios quiere hacer en nosotros es fortalecernos. Hay un texto en la palabra de Dios que habla sobre la prueba del fuego. El fuego viene sobre nuestras vidas y lo que el fuego hace es probar sobre qué y cómo hemos estado construyendo nuestras vidas espirituales, nuestras vidas con Dios, nuestras vidas como discípulos y como hijos de Dios. No hay otra forma de probar nuestro corazón, de probar nuestra mente, de probar nuestra vida, si no es por medio del fuego. Ahora es cuando tú y yo, cuando no tenemos esa parte material cómoda de vivir cómodamente, porque trabajamos, porque tenemos salud, porque tenemos un salario, es el tiempo de ver cómo está nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y es por medio de la dificultad, por medio del fuego, que Dios está fortaleciendo y Dios está probando nuestros corazones. Y por último dice, establezca. Algo que esto va a hacer es establecernos aún más como hijos de Dios. Saber que pase lo que pase, tú y yo estamos en este mundo para traer esperanza, para traer amor, para amar a la gente, para servir a las personas. Y en este tiempo es algo que yo creo que Dios va a hacer en medio de su iglesia, establecerla. Perdón, establecerla como un estandarte en medio de la sociedad, establecerla no como una institución, sino como realmente el cuerpo de Cristo, cumpliendo con lo que Cristo comenzó. Somos esa herencia, estamos llevando esa parte que Cristo comenzó hasta el final. Así que amemos a este mundo, cuidemos de este mundo, obedezcamos a nuestros gobernantes. Y termina el versículo 11 diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pase lo que pase, Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Él lo es todo. Así que, iglesia, oremos para que este mundo, en medio de esta tribulación, esta dificultad, rinda su corazón a Dios. Es lo único eterno, es lo único que pase, lo que pase, siempre será. Así que Dios os bendiga y nos estamos viendo, sigamos orando. Dios os bendiga.